Recibimos al juez federal de Mar del Plata, Alfredo Eugenio López. ¿Qué tal, Alfredo? Bienvenido. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Y recibimos al juez, no sé cómo se llama la segunda parte, de Es, uruguayo Alejandro Recarey. Buen día. ¿Cómo se Sí, llama? yo soy juez letrado en lo civil de la capital de noveno turno. Ese es el Bien, rótulo completo. perfecto. Alejandro, ¿tenés segundo nombre? No. No, Bien, Alejandro Recarey Mastrangelo, ¿no? Porque en Uruguay todos con segundo apellido. sí, Bien. Bueno, vamos a hablar principalmente, pero no excluyentemente, con Alfredo del tema de la denuncia de la DAIA y la FACA para que lo destituyan, y contigo del artículo que escribiste sobre el proyecto ley de eutanasia en tu país. Pero la primera pregunta que les hago es la siguiente, ya que los dos tuvieron un amparo para suspender la vacunación en menores. Si tuvieran el proceso de Alejandro en Uruguay fue apenas unos días y el de Alfredo por diferentes países y diferentes, por lo tanto, cuestiones de las leyes y los procedimientos, duró meses. Pero si hubiera caído esta comunicación oficial del gobierno de Estados Unidos, que dejaban de recomendar la vacuna en menores, la R mensajero al menos, ¿esto hubiera podido ser incorporado ya sea de oficio por cada uno de ustedes o por los abogados que pedían la suspensión de la vacuna? Empieza Alfredo, a ver. Bueno, sí, efectivamente sería un hecho nuevo que podría incorporarse como una prueba más en la causa, sin ninguna duda. mm, ya sea de oficio del juez, en este caso vos, si te enterás públicamente del comunicado del gobierno o solo si la parte que pedía la suspensión de la vacuna lo presentaba. Tendría que presentarlo la parte denunciando que es un hecho nuevo que justamente por esa razón lo trae como prueba en este momento, ¿no es cierto? Bien. Y no es un elemento nuevo menor, ¿no? Por decir. No, por supuesto que no, por supuesto que no, muy importante. Bien. Alejandro, bueno, vos tuviste motivos suficientes para fallar en el sentido de suspender la vacunación en menores de 13 años en todo Uruguay, más allá que, bueno, después fue revocada por el Tribunal Superior. ¿Pero hubiera sumado más elementos esto? sí, desde luego. En la legislación uruguaya se puede introducir de oficio una prueba, aunque realmente es una posibilidad que los jueces usan muy poco. Ahora, la dificultad habría radicado, ya que estamos haciendo esa suposición, que la estructura del amparo en el Uruguay es muy rápida. Se define a lo más en 5 días hábiles. Entonces hubiera sido difícil incorporar, pero no imposible, y hubiera agregado, claro, un elemento más. Si hubiera podido hacerse. Bien, perfecto. Alejandro, ¿y qué, para cerrar un poco con esto, a 5 años creo van a ser, perdón, no, 3 años, fue en 2022, ¿no? En julio de 2022. A 3 años de tu sentencia, eh, ¿tenés alguna conclusión, alguna observación, alguna reflexión, algún elemento que mires a la distancia de lo que pasó desde ese entonces hasta ahora? Sobre todo, esto que cada vez fue más claro, el tema de los efectos adversos, con fallecimientos incluidos y etcétera, ¿no? Sí, yo confirmo lo que hice, pero desgraciadamente la impresión que me queda de todo esto que ha ocurrido sigue siendo negativa. Bueno, ustedes lo sabrán, aquí en el Parlamento hubo un intento de crear una comisión investigadora en relación a las sobremuertes que hubo en los 2 años posteriores a la vacunación, en relación a las tasas de muerte habituales, y bueno, el Parlamento no la habilitó. Quiere decir que me parece que la sociedad uruguaya no ha aprendido la lección y eso me genera un cierto dolor. Pero bueno, mi trabajo lo homologo lo que hice, mi conciencia está tranquila. Ahora, cuando vos decís la sociedad uruguaya no aprendió la lección, uno podría decir,
vos decís porque indirectamente la sociedad eligió estos legisladores que votaron en contra. Mire, por muchas razones. En primer lugar, porque la sociedad eligió a los legisladores que votaron en contra, como dice usted, y además porque las corporaciones médicas, la universidad, no se han movido. Entonces, hay los que, digamos, mantienen viva la conciencia y quieren avanzar en este tema son minoría. Bien. Sí creo que algunos sacan la conclusión de que a partir de tu medida eh, hubo gente que ya lo pensó dos veces, lo de ponerle la vacuna COVID a sus hijos, ¿no? Más allá que después tu medida fue revocada. Es probable, yo ¿Será? no tengo los datos sociológicos correctos, no tengo encuestas, no tengo datos, no tengo números. Puede ser, sí. Mm, Las tasas de vacunación cayeron, sí. Pero no solamente por mi mm, medida, yo creo que hubo mucha gente que hizo mucho trabajo. Minorías sí, pero el trabajo se hizo. Puede ser, sí. bien. Pero queda claro un poco cómo los poderes supranacionales económicos manejan y parece que van a seguir manejando a los factores de decisión política, mediática y científica y etcétera en Argentina, en Uruguay y varios países, ¿no? Y sí. Fíjese que la Mm, prensa, el periodismo, mantiene las mismas tesituras que durante las épocas del auge de la llamada pandemia. Tal cual, igual. bien. Bien, Alfredo, pregunta parecida a sí, no sé si fuera, ¿cuándo fue? ¿En septiembre? ¿Qué año fue que fue tu primera medida cautelar? En noviembre, 29 de noviembre de que 2022 o 2023, 2022, ¿no? Tu primera medida Sí, cautelar. Bien. sí, sí. La pregunta que te hago, con tus dos audiencias informativas que generaste, sobre todo la segunda, y tus dos medidas cautelares, que también fueron cuestionadas por la Cámara de Apelaciones. La primera fue suspender la vacunación como se estaba llevando a cabo, es decir, a partir de ese momento los padres tenían que ser informados de forma fehaciente, de una información bastante abundante, efectos adversos y mucho más, etcétera, cosa que no fue obedecida por el gobierno nacional, dicho sea de paso. Y la segunda de que para vacunar a alguno de los amparistas que ya había perdido el carácter colectivo, tenía que haber una orden de un médico pediatra con firma y sello. Esto es todo lo que pudiste hacer, entre comillas, corrígeme, amplíame. ¿Y qué conclusión sacás ya estando a 2, 3 años de tu labor judicial? Bueno, yo te añadiría una más, que esa sí fue sentencia definitiva, la vinculada a la inconstitucionalidad del denominado pase sanitario, que Bien. impedía el normal desarrollo de la actividad, ya sea en materia de salud, educativa, laboral, etcétera, y coactivamente impulsaba a la gente a vacunarse, pese a que se decía que no era obligatorio, pero era evidentemente coactiva, porque si vos no podés ir a trabajar, no podés ir a un centro de salud, no podés llevar tus hijos al colegio, evidentemente hay una obligatoriedad encubierta, ¿no? Porque es de No, carácter yo no diría coactivo. encubierta, eso es obligatorio, es un requisito. Si es un requisito, es obligatorio. Pero con la dialéctica te envuelven y te dicen, no, no es obligatorio, pero te dicen algo que en definitiva es sinónimo de que algo sea obligatorio. Adelante. Claro, justamente es tal cual decís vos y en palabras más, palabras menos es lo que fundó esa resolución. Mm, De todas formas, sabemos que, vinculado a que se hablaba antes con el doctor Recarey, sí hay una mayor conciencia ahora de esta situación de las vacunas, mal llamadas así, y ha decaído tremendamente esa vacunación, a punto tal que ya, digamos, queda como divorciada de la realidad la propaganda oficial para vacunarse. Pero evidentemente el argumento de la no obligatoriedad está vinculado
a no tener ninguna responsabilidad ni el Estado ni los laboratorios respecto justamente de las consecuencias nefastas de las inoculaciones. Bien. Y antes de entrar a los temas principales, un poco había pensado en esto de hacer un análisis de esta pseudo democracia en la que vivimos, que cada vez está más claro que es más pseudo que democracia, en América Latina y por ahí en otros países también, ¿no? Pero que así como funciona el Poder Judicial, es una especie de apéndice del Poder Ejecutivo, que a su vez es un apéndice del Poder del Económico o Financiero Mundial. En el caso de que los ciudadanos queremos demandar a las autoridades que mejore el funcionamiento de la justicia, ¿no? Qué es lo que podría hipotéticamente y hasta ingenuamente, pensando en lo peor que ocurra, debería ocurrir en cada uno de los países de Argentina y Uruguay? Y agregaría como pregunta si quizás no es el poder más importante de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y ¿cómo se llama? Y digo, vuelvo a la primera pregunta porque muchas veces lo charlamos con vos, Alfredo, como decimos el vivo en Mar del Plata, hay mucha bajada de línea que los jueces, algunos, pocos, se abstraen de esa bajada de línea, pero suelen ser los que tienen menos carrera quizás, pero bueno, hay muchos motivos en detalle de por qué la justicia funciona como funciona, o los jueces y fiscales y etcétera hacen lo que hacen, pero en definitiva es un solo motivo, que bueno, hacen lo que el poder mayor parece ser que les indica, ¿no? Esto cómo lo ven y qué hipotéticamente debería cambiar, o simplemente las cosas están como están y tiene que haber funcionarios judiciales más honestos y serios y valientes nomás. Bueno, Pedro, sí, efectivamente está bien hecha la descripción que haces, porque el Poder Judicial tiene su importancia, es que es el último resguardo para la protección de la vida y el patrimonio de los ciudadanos. En ese sentido es un poder importante, pero existen obstáculos que hemos conversado en alguna oportunidad, que son los miedos, la falta de coraje, y digamos, no, como se dice habitualmente, no sacar los pies del plato, ¿no es cierto? Es decir, no molestar al poder para no verse perjudicado en su carrera judicial. Eh, Eso por un lado. Y por otro lado, sí, hay muchos jueces que están directamente vinculados a una posición política del régimen, ¿no es cierto? No sé si Alejandro coincide y ocurre lo mismo en Uruguay. Bueno, sí, A ver. sí, sí, yo comparto la apreciación y diría que en Uruguay sí podrían hacerse algunas modificaciones de tipo estructural para favorecer la independencia del Poder Judicial, que yo creo que está muy lesionada. En primer lugar, lo más importante en Uruguay hoy día, en mi modesta opinión, sería lograr la derogación del denominado Código de Procedimiento Penal, que ha sido importado de manera acrítica del norte, de América del Norte. Es un modelo de cuño netamente anglosajón, que literalmente liquidó la justicia penal en Uruguay, poniendo la potestad indagatoria en manos de fiscalías que dependen orgánicamente del presidente de la República. Con el resultado doble, es decir, con el resultado de que un político es muy difícilmente indagable en Uruguay, y a su vez importando estas prácticas anglosajonas de acuerdo, de mercantilización de la justicia penal, donde la paz social es un fruto de un acuerdo y no de la aplicación de una ley, se ha dado carta blanca a prácticas lisa y llanamente extorsivas en cuanto a arreglos para evitar juicios penales. En este caso, yo diría que la medida más importante que se podría adoptar en Uruguay sería volver
a que los jueces sean los que investigan y juzgan. Es decir, que no haya convenios, que impere la ley, que impere el juicio y que sean los jueces los que tienen la libertad de indagar. A su vez, otra cuestión que es eterna en Uruguay es desligar la dependencia presupuestal que tiene el Poder Judicial del Poder Ejecutivo. Nosotros no tenemos autonomía presupuestal en Uruguay. Y otras medidas que se podrían adoptar sería tratar de limitar el poder de la Suprema Corte de Justicia, que está elegida directamente por el Parlamento, creando consejos de la magistratura que trataran de administrar el Poder Judicial y sobre todo la carrera de los jueces de otra manera un poco más democrática. También quizás en este orden de cosas quitar es decir, limitar la creciente matrización doctrinaria de los jueces a través de escuelas judiciales de concurrencia obligatoria para en su lugar permitir que el juez se forme con mayor libertad. Y bueno, y también en su caso evitar el desembarco en Uruguay de la existencia de un Ministerio de Justicia que está planificado y que si bien en principio absorbería solamente cuestiones administrativas, por ejemplo gestión de cárceles y otras, es una cabeza de puente para lograr una mayor injerencia futura de los poderes ejecutivos sobre el Poder Judicial. Y quizás otra cosa que se me ocurre ahora, porque la pregunta es muy vasta, sería también el tema de la inconstitucionalidad, porque ustedes tienen un sistema de control de constitucionalidad difuso y nosotros concentrado. Entonces, sobre la constitucionalidad de las leyes, quien tiene la única palabra es la Suprema Corte de Justicia con las consecuencias notorias, y los vaivenes jurídicos que siguen a los vaivenes políticos notorios también acá en Uruguay. ¿Puedo decir que un juez no puede declarar la inconstitucionalidad de una ley o de una resolución? No. En Uruguay solo la Suprema Corte de Justicia es un sistema concentrado. No podemos hacerlo. Agreguemos que la Corte no castigue a los jueces que hacen fallos que no le gustan, como te pasó a vos que te castigaron, ¿no? Por tu fallo. Sí, claro. Pero bien. Bueno. Alfredo, para cerrar el bloque, interesante y suena grave esto de que, ¿no? De cómo funciona la justicia penal, le dicen en Uruguay. No sé si es tan diferente en Argentina. Mira, yo lo que te puedo aportar en relación a lo que decía Alejandro, que aquí en la Argentina teníamos un sistema denominado inquisitivo, donde sí el juez podía indagar y tenía la acción penal, además, por supuesto, del Ministerio Público. Pero se ha reformulado el sistema recientemente a través del denominado sistema acusatorio, donde le han sacado la facultad al juez de tener la acción penal, y la acción penal solo la puede impulsar el fiscal. De manera tal de que se ha vendido esto, como el juicio por jurado, como un sistema mejor que va a reprimir con mayor eficacia el delito. Pero los que conocemos del funcionamiento de la justicia sabemos que esto no es así, sino todo lo contrario, porque al carecer el juez de la facultad de tener el impulso de la causa penal, y solo está esto en cabeza de los fiscales, y en general los fiscales tienen una formación abolicionista, zafaroniana, es decir, que el delincuente es una víctima de la sociedad y no es responsable, y además permite toda esta negociación de la que hablaba también Alejandro, y no la aplicación de la ley como corresponde. De manera tal que en este aspecto estamos yendo un camino parecido al que tiene Uruguay en el Código de Procedimiento que cuestionaba Alejandro. Ahora, vamos a buscar con la palabra de zafar. Hacer zafar a los políticos corruptos, ahí no es que es el pobre que es una víctima de la sociedad y por eso roba, ¿no? O sea, bueno, que...
Nuestro Código Penal reprime con una pena en suspenso al corrupto y con una pena de ejecución efectiva a quien roba con armas. De hecho, la cárcel está llena de ladrones de gallinas y no de gente que haya vaciado al Estado o corrompido sus instituciones. Pedro, si vos me permitís, me gustaría hacer una consulta que tiene que ver en cómo evalúan el impacto del narcotráfico en esta independencia del Poder Judicial. Digamos, porque por un lado el Poder Judicial es el que garantiza la existencia del sistema de gobierno republicano, pero por otro lado, esta cuestión de la que no se habla, que pareciera que corrompe desde las sombras, va poniendo a los jueces de rodillas frente a aquellos que manejan tanta cantidad de dinero en la oscuridad. ¿Cómo ven ese impacto? Le responde Alejandro y después Alfredo y ya después nos vamos a la tanda. ¿Vamos? No, muy brevemente, yo lo único que puedo aportar, porque no se olviden de que yo soy juez civil, es insistir en un punto. Como bien decía el colega, aquí en Uruguay la iniciativa de investigación y de denuncia la tiene el fiscal. El fiscal no se trata tan solo de que tenga una cultura permisiva en Uruguay. En Uruguay el fiscal depende directamente del presidente de la República. Tiene una dependencia funcional orgánica. Es un servicio, la Fiscalía General de la Nación, es un servicio descentralizado. Y el Poder Ejecutivo, por intermedio actual, uruguayo, casi que obedece órdenes del presidente. Mire, no queda muy claro, no han sido muy ostensibles las órdenes presidenciales, pero sus trazas se pueden ver en la actuación de algunos fiscales y potencialmente puede haber, es más, potencialmente un presidente podría, es una hipótesis de laboratorio, pero podría incluso hasta corregir una vista fiscal, porque es el jerarca de los fiscales. Y le redondeó la respuesta diciéndole que este gobierno, por intermedio del ministro del Interior, dejó asentado en una declaración pública textual, palabras concretas y exactas, de que la guerra contra el narcotráfico en Uruguay estaba perdida. Entonces usted tiene que el vértice del Poder Ejecutivo le dice que la guerra contra el narcotráfico está perdida y tiene esa dependencia de quienes deberían reprimirlo directamente del presidente, la respuesta fluye sola. Bien, Alfredo. Sí, coincido con lo que dice Alejandro. En la Argentina no ocurre lo mismo. El Ministerio Público es una especie de cuarto poder, ¿no? Porque no hay una dependencia directa, aunque sí, por supuesto, el fiscal general es elegido con el sistema anterior, con el cual también se eligen a los jueces de la Corte, es decir, una designación compleja entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo. Evidentemente, por eso yo puse el acento en la formación de los fiscales que están influidos en los concursos, en las designaciones, etcétera, con que tienen que tener esta matriz zafaroniana doctrinaria que es totalmente lo opuesto a lo que debe hacer un fiscal, que es promover justamente la acusación y perseguir el delito. Y también haciendo una referencia que estamos hablando con el colega uruguayo, sabemos que durante la presidencia del fallecido exterrorista Tupamaro Mujica se habilitó también la legalización de la droga en Uruguay, y yo he visto personalmente, porque he estado allí, las consecuencias nefastas que ha tenido para el Uruguay esa legalización. Bien, pero con respecto a la pregunta de lo del narcotráfico en general, ¿qué dirías? Bueno, sí, que por supuesto hay que combatir el narcotráfico, pero sabemos que sin un apoyo político, porque es un problema de magnitud, digamos que las resoluciones judiciales que persigan al narcotráfico son una gota en el océano. Acá tiene que haber una decisión política de magnitud, donde todos los poderes del Estado actúen contra el narcotráfico, que es corruptor justamente de muchos jueces, de muchos políticos, y por lo tanto se necesita una decisión con mucho coraje, con mucha valentía, porque sabemos lo que es
el narco y el poder que desarrolla y la extorsión a quienes no se pliegan a sus conductas, haciendo peligrar, como ha ocurrido en muchos países, la vida y costándole la vida a muchos jueces o fiscales en Hispanoamérica. Bien. ¿Vos viste alguna vez a alguien que se combata a sí mismo? No, evidentemente no. No digo porque uno, pues, si en el caso que haya políticos que están con el narcotráfico, pedirle a un gobernante que combata el narcotráfico casi sería casi o sin casi sería combatirse a sí mismo, ¿no? Digo, bueno, un minuto para Paola y nos vamos a la tanda.